Buenas noches, amigos televidentes de Parabólica Televisión, nuevamente con ustedes en una nueva edición de la semana para poder darle a conocer de lo que viene comentándose, de lo que viene ocurriendo, ¿no? Sobre el partido de fútbol que lamentablemente perdimos las esperanzas. Pues bueno, vamos ya a cambiar ya este tipo de lamentaciones que a veces nosotros podemos tener, ¿no? Por lo que ocurre inclusive en nuestra ciudad de Talara. Pero el programa pues se identifica por lo que es la identidad de nuestra provincia de Talara y hemos visitado una de las principales avenidas, que es la avenida H, ¿no? O como también se le conoce, la avenida San Martín, donde en esta avenida alberga a 116 familias, donde está ubicada las oficinas del Colegio de Ingenieros, ¿no? Del Perú, filial Talara. Están las ex instalaciones de Radio Denis, Latina, el Salón de los Testigos de Jehová y otros negocios, pues, ¿no? Es una avenida donde ha salido muchos amigos identificados con el deporte, como se les conoce peloteros, ¿no? Es aquí donde queremos darle a conocer a usted que en la vivienda de la avenida H44, en el domicilio de la familia Maldonado Gurto, fue donde se fundó el Club Atlético Torino allá por el año de 1957, que fue un 20 de marzo. ¿No? El fundador de este equipo, como todos lo conocen, don Cosme Maldonado Luna, el popular El Serrano, que se reunió con un grupo de jóvenes entusiastas para poder participar en ese tiempo en los campeonatos interbarrios, ¿no? Y la verdad es que nosotros hemos sostenido diálogo en años anteriores con él, por ello que hacíamos una nota informativa con nuestro colega y amigo Juan Pablo Castro, uno de las revistas que nosotros hemos sacado, ¿no? Pero hoy ya no está en este mundo, lamentablemente, él y su querida, la señora Adelaida de Agurto, ¿no? Adelaida Agurto, que la recuerda mucho su hija, Luz Teresa Maldonado Agurto, y nos da a conocer, nos relata sobre la historia, cómo se fundó el Club Atlético Torino, que nos abrió la vivienda de su señor padre y su señora madre, la señora Adelaida, este último fin de semana, para conversar sobre la historia, cómo inició el Club Atlético Torino, y está con nosotros Luz Teresa. Hemos llegado a la vivienda de la avenida H44 del recordado don Cosme Maldonado Luna, el popular El Serrano. En esta vivienda, un 20 de marzo del año 1957, según nos relató en una oportunidad don Cosme Maldonado, se reunió con un grupo de jóvenes para participar en un campeonato de interbarrios. Fue el 20 de marzo del año 1957 a las 7:10 de la noche, según nos daba la información. Hoy nosotros aprovechamos para conversar con una de sus hijas en esta vivienda, que nos da la oportunidad de ingresar a su hogar, y le agradecemos a Luz Teresa Maldonado Gurto, quien es la hija de don Cosme, que nos va a conversar, a relatar un poco de lo que orgullosamente ella lo dicen. Mi padre fue el fundador, el primer presidente del Club Atlético Torino, y que nos dio muchos triunfos al pueblo de Talara. ¿Cómo estás? Techi, bueno, más conocida, más como Techi, Luz Buenos Teresa, días, y te René. agradecemos por dejarnos ingresar a tu hogar. ¿Cómo estás, Buenos días, Teresa? René. Muy agradecida por pasar por esta avenida y acordarse de mi padre, ¿no? Que fue fundador de este glorioso club, lo que nos dejó como herencia este glorioso club, que tenemos muchos lauros de este club. Sí, Teresa, cuéntanos de este 20 de marzo, que tu padre, me imagino que a ustedes les dio a conocer de la historia Claro. del Torino, vivencias. Cuéntanos algo de todo esto, Bueno, Teresa. siempre nos contaba él o mi madre, más mi madre, cómo se fundó, ¿no? Que muchos muchachos llegaban por acá. Mi papá era futbolista, en ese tiempo jugaba en la selección de Talara. Y entonces ellos venían porque también pues mi papá había vestido las casaquillas de Chorrillos, Gallar, Liberal.
Y entonces ellos les gustaba a los chicos el fútbol y se reunieron un día aquí en esta casa. Justo ese día yo tuve un hermano que falleció el 20 de marzo del año 56 y mi madre hizo una ofrenda para mi hermano y se reunieron aquí en esta casa. Eh, Llegaron los muchachos y se pusieron de acuerdo, ¿no? Para formar un club. Y bueno, se hizo. Mi vecino en ese tiempo era Carmen, el señor Carmen, y él fue Carmen Núñez, y él fue el que le hizo de secretario. Bueno, eso nos contó. Él redactó el acta. Él redactó el acta. ¿Recuerdas algunos de los nombres que te habían nombrado tu mamá o tu papá? Me acuerdo yo de el señor Pedro Albújar, el señor Héctor Torres, el señor Segundo Ulfe, estaban los dos hermanos Arica, Andrés y Juan Arica, y muchos más, Pedro Chunga, que hace poco falleció, Pedro Chunga Medina, los señores Gallo, Seminario Gallo, que vivían también en el H, la mayoría eran del H, y unos que vivían cerca de por acá, ¿no? Del Parque 43, 47, 50 y tantos, y ahí se fundó, ¿no? El club con toda esa gente que vino en esa reunión. Estaban entusiasmadas en participar en un campeonato interbarrio, porque tu papá una vez nos conversó. Sí, Teresa. Era un campeonato interbarrios, pero fue más allá, pues, ¿no? Claro. Ya quisieron participar ya en la liga. Yo recuerdo mucho que ellos decían que su primer uniforme fue de una empresa en Lima, Mitsuma. Me recuerdo mucho, pero ya pues no existe esa, ¿no? Y ahí se fue dando, pues, ¿no? Formaron el equipo, formaron la directiva primero, aunque fue presidente, pues mi papá, me acuerdo que el vicepresidente era el señor Pedro Albújar, y Héctor Torres, Segundo Ulfe, no recuerdo más de ellos. Pero ya pues se fundó el club y hasta ahorita, ¿no? Que sigue dándonos logros. Sí, Teresa, nos contaban que la insignia de la camiseta del Torino fue bordada, elaborada por tu mamá y por tu persona. Sí, cuéntanos sobre esto, a ver. Mi mami elaboró, pues, ¿no? Y aparte de eso, que ella hizo la insignia como las camisas, que eran camisas antes, ¿no? Camisas de satén blanco con filitos rojos. A mano le cosíamos la insignia y le poníamos los broches, como antes eran 3 broches. Y le hicimos pues ahí para que ella, pues más que todo ella, porque yo estaba pequeña en ese tiempo. Yo tenía 4 años, creo. Ella la que hizo todo eso, ¿no? Ella la que se encargaba de todo lo que era la logística, el lavado de uniformes, de todo lo que se confeccionó. ¿Y tú recuerdas nombres de algunos jugadores, o tu mamá te contó de algunos jugadores que estuvieron, disculpa la redundancia, jugaron con tu señor padre, ¿no? De esos jugadores. Yo me acuerdo de Paco Peña, de que ellos nombraban, y yo hasta ahora los veo, pues, ¿no? Y todos dicen, ¿no? Elías Mendoza, hay muchos jugadores. Segundo Ulfe era el arquero, me recuerdo yo. La Lorita, que decíamos la Lora Gutiérrez, él también estaba. El arquero era Briseño, recuerdo Briseño, Sigfredo Briseño. ¿Qué más? Bueno, muchos más que se me escapan de la mente. Y del primer, la primera Copa Perú del año 70, de Chillay, ya tú ya habías crecido. Claro, yo ya tenía 18 años. 17 ¿Y ahí qué jugadores tú recuerdas? No, claro, ahí ese año, mi mamá pues fue el año 70 ya a Huampaní, fue ella como cocinera y a lavarle la ropa a los muchachos. Ella siempre ahí presente. El Pollo Ramírez, Guerrero, Juárez, Boquita Rivas, Patoja, Elías Mendoza, Perón, todos ellos, muchos recuerdos de ellos. La mayor parte talareños, Techi, ¿no? En los primeros equipos la mayoría era talareños. La mayor parte era talareños. Mi madre era la que cocinaba acá, siempre era la que cocinaba. Sibori Vargas, Mendoza. ¿Y de la Avenida H, qué jugadores son los que tú recuerdes? En ese tiempo, del año 70,
Pues O de repente otras copas, otras temporadas ya, que... Pai Peña, los San Ginés, Bello, Héctor, este, Lalo también, Carlos, todos ellos han jugado en el Torino. La mayor parte, ¿no? Sí, la mayor parte. Em, Lucas Medina también, Lucas Medina en esos tiempos también, en años atrás también era arquero de Torino. Y Techi, ¿tú cómo veías a tu papá Ah, por ejemplo, cuando iba a jugar el Torino, faltaba esto y alguien era tenía que recontra preocuparse? nervioso, mi papá era bien nervioso, todos nos salíamos de acá porque mi papá era muy nervioso, quería las cosas bien, bien estricto, era muy estricto mejor mi mamá me decía vaya Mi pa- donde su hermana y yo tenía que salir porque mi papá era muy nervioso, bien nervioso él. Mucho quería el Torino, tu padre, ¿no? Mucho, mucho. Por eso él desesperado se daba vueltas toda la casa, porque quería triunfos, pues si fueron como 3, 4 años fueron campeones aquí en Talara. En 65, 66, 67 fueron campeones de la liga de acá de Talara. Buenos equipos, el Ron, el Liberal, el Gallar, eran buenos equipos que competían antes, Chorrillos, ¿no? Pero ellos siempre salían airosos campeones. Tu papá, pues, cuando fundaron prácticamente el Club Atlético Torino, fue en esta vivienda en la cual hoy estamos conversando. Claro. Tú decías, Techi, al inicio de que él había jugado también por la selección de Claro, Talara, ¿no? fueron campeones el año 54 y el año 58. Fueron campeones. Yo recuerdo mucho la Patoja, Elías Chibolos, estaban todos los Mendozas. Iban y esperaban, pues ahí pasaba Línea Mora En esos en tiempos. esos tiempos. Y ellos iban y esperaban a mi papá. Estaban chibolitos, pues 14, 15 años. Y mi papá siempre, él en lo que es el fútbol, el capitán, siempre fue el capitán. Sí, pues, Siempre fue capitán. el capitán. Muy Y orgulloso nosotros de él. eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te sientes tú de ver Sí, muy de orgulloso tu padre, nosotros que de fue él. el fundador del Club Fue el Atlético fundador. Torino y primer presidente? Claro, el Techi? primer presidente, el fundador, el primer entrenador. Él era todo él. Él era todo. El presidente, el fundador y el entrenador. Yo te agradezco. Mucho respeto de los jugadores con él. Tenía mucho respeto. Te agradezco, Techi, por esta oportunidad que me da de ingresar a tu hogar y empapar no tan solo al programa de nosotros, a mi persona, sino a toda esa afición talareña que de repente no vio jugar a tu padre en esos tiempos, Claro. de repente no conoció a tu papá, pero sí los recuerdos que siempre nosotros los traemos a la mente, todos los talareños, cómo se fundó el Club Atlético Torino, las copas, la alegría, fue a la Copa Libertadores inclusive con el Sporting Cristal, el Club Atlético Torino, ¿no? Muchos buenos recuerdos del legado que nos dejó, ¿no? Lo que es Torino, ¿no? Y ojalá que este año, pues, ¿no? Ya se recupere la sexta copa. Estamos en eso, ojalá que este año ya. No, ojalá, tiene que ser. Gracias, Teresa. Gracias, Ya. la verdad. Gracias, te A agradezco usted. de todo Gracias a corazón. usted por acordarse de este humilde hogar. Gracias. Estuvimos con Luz Teresa Maldonado Hurto, hija de don Cosme Maldonado el Serrano, que en esta vivienda fundó un 20 de marzo del año 1957 el Club Atlético Torino para el programa Reportaje Conociendo Nuestra Provincia de Talara y Parabólica Televisión. Bueno, después de haber observado, ¿no?, las fotos, el acta inclusive, ¿no?, un poquito ya muy vetusta, el acta que se hizo en ese tiempo, en el año 57, que nos mostraba, nos cedía el escudo, el primer escudo del Club Atlético Torino. Vamos con el siguiente informe. Nuevamente estamos para llevar a cabo una exposición de maquetas aquí en la ciudad de Talara, ¿no? El día que nosotros hicimos la exposición tuvimos el apoyo, el respaldo de muchos colegas y nos hicieron llegar estos videos en los cuales los estamos invitando, que nos estamos preparando para una segunda exposición. A propósito, me preguntaban el día pasado, un amigo me decía, siempre cambias cuadros, el cuadro que ve a mis espaldas, ¿no? Y me decía, están a la venta, lógico, nosotros podemos vender. Es un cuadro que mide 1,10 m de largo por 80 centímetros, ¿no?, de altura.
tiene diferentes, tenemos diferentes fotos, ¿no? Figuras de la ciudad de Talara. Usted nos puede llamar al 9736-77500. Tenemos cuadros más chicos también, tenemos gigantografías e inclusive información de Talara para que usted la pueda de repente tener en sus hogares. Usted me llama y nosotros coordinamos y así nosotros podemos seguir agenciándonos para poder ir y seguir visitando distritos o lugares y poder seguir dándole a conocer lo que es la historia de nuestra ciudad de Talara. Este es lo que nosotros le vamos a ofrecer en una próxima exposición. Mi colega me dice escultor. Yo hice la primera vez el cine de Talara, ¿no? Porque mi preocupación fue que había mucha gente que no se interesaba por la identidad, ¿no? La historia de nuestra ciudad de Talara. Tú sabes que la historia de Talara es hermosa, es rica en costumbres, en vivencias, ¿no? En lo que se llama el folclore, ¿no? Que es los bailes, las comidas, ¿no? Y todo lo que tiene nuestra provincia de Talara. Se me vino la idea de hacer una maqueta, empecé con el cine Talara, ¿no? Haciendo la maqueta del cine Talara. ¿Por qué? Porque en esta mole, en esta infraestructura, nosotros asistíamos a ver las películas, los eventos que venían, como Augusto Ferrando con su peña, de niño, de joven, ¿no? Y a la misma vez esta infraestructura tenía la historia, por ejemplo, de ubicar en esta mole la primera radio que se llamó Radio Talara, así como otras agencias de viaje y comercio, ¿no? Mi idea siempre ha sido no perder la identidad, porque no tan solo se trata de hacer una exhibición de maquetas, sino hablar de la historia. Municipalidad antigua, inaugurada en el año 1945, imagínate, y que aquí albergaba pues el registro civil que se llamaba en ese tiempo, ¿no? La agencia de aduanas, la oficina de correos y telégrafos, la biblioteca municipal, que estaba atendida por el periodista, poeta don Emilio Saldarriaga. Encontraba la delegación de la PIC, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, ¿no? Y tanta historia que tiene, por ejemplo, la Municipalidad Distrital, ¿no? Don Francisco Alfaro era en ese tiempo el alcalde en el año 1945, ¿no? Y esta mole sirvió también de alojamiento, digámoslo así, cuando surge crear el colegio secundario que se llamó en ese tiempo Alejandro Taboada, ¿no? Y que los niños jóvenes que recibían sus clases les parecía muy incómodo. Imagínate, una institución donde asistía, albergaba mucha gente a diario, no se concentraban, de repente tuvieron una idea de crear o construir su misma institución educativa. Para ello se reunieron en el club de tenis, que luego fue el Colegio Villarreal, ¿no? Funcionario de la International Petroleum Company, y en el año 46 se construye pues esta mole que hoy se llama Ignacio Merino, ¿no? Esta es la finalidad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las iglesias, la primera iglesia que se quemó en el año 47, que era de madera, y aún ahí estaba como párroco el monseñor Luis Pacheco Wilson. La historia cuenta que había terminado de hacer una misa a 7 de la noche y luego fue comunicado que la iglesia se estaba incendiando. Lamentablemente se quemó todo esto, se tuvo que construir una iglesia después de un año, ¿no? En el año 48 inauguraron la nueva iglesia, que ya fue de material noble por la International Petroleum Company, ¿no? Y que hoy tenemos pues una iglesia ya con 2 torres, 2 campanarios, que fue inaugurada en el año 1998 cuando fue alcalde el profesor Rodolfo Sánchez Torres, y que la empresa Pérez y Castro fue quien se encargó de modificar, ¿no? esta iglesia, ¿no? Y así como ella hay muchas, como tú ves, la iglesia de Lobito, Sagrado Corazón de Jesús, que fue construida en el año 20 a 30 por la empresa Internacional Petróleo Lobitos, porque fue la primera empresa que vino y después fue la International Petroleum Company, ¿no? Primero fue la compañía Lobito, ¿no? La petrolera Lobito, como le decía, ¿no? El mole, la mole de las Capullanas, que también tiene su historia. Cuenta la historia que vino Francisco Pizarro, imagínate. ¿Por qué? Porque eran las patriarcas, las Capullanas, la jefa del Tahuantinsuyo, eran unas hermosas mujeres muy robustas, ¿no? Y que a Francisco Pizarro se le cae la espada de plata en el mar,
pero como las capullanas eran buenas nadadoras, buenas buceadoras, le rescataron la espada, ¿no?, a Francisco Pizarro, y que uno de sus tripulantes se enamoró de una de las capullanas, y al querer retornar ya a su lugar de origen, él se quería quedar, ¿no?, y tuvieron que encadenarlo, amarrarlo para subirlo a la embarcación. Es parte de la historia, imagínate. Cuenta que también el Grupo Rama se concentra cada año en esta nave espacial, porque así la han nominado, y que tienen contacto con los extraterrestres, ¿no? El Hotel Royal, ¿no?, de propiedad de la familia Mujica. La historia cuenta que aquí se alojó Mario Moreno, ¿no?, más conocido como Cantinflas. De ahí vino Bienvenido Granda, ¿no?, a raíz de un espectáculo que tenía en el Cine Talara. Era el hotel donde se alojaban los foráneos, los extranjeros, ¿no? Tenemos una casita, por ejemplo, de ladrillo que te contaba, la identificaba siempre el número, el guión, o como le decía, la raya, ¿no?, la raya, aquí en la ciudad de Talara, su columpio y la casita esta de ladrillo. En la parte del postigo, como se le decía, tenía una escuadra, ¿no?, un callejón donde a veces las parejitas de enamorados ahí se alojaban, ¿no?, y ahí pues se besaban, como se dice en el argot criollo, se planeaban. Pero en ese tiempo existía la policía, la Guardia Civil, ¿no?, y teníamos un policía de apellido Pajares, que era un policía muy respetado, ¿no?, y este policía, pareja que ampallaba ahí, se lo traía a la iglesia, la Inmaculada, ante el Monseñor Luis Pacheco Wilson, y los hacían casar, ¿no? Los canchones que algunas se pueden ver todavía en Talara Alta, eran casas pegadas, ¿no?, que se le ponía estos pilotes los norteamericanos, porque tú sabes que aquí en el norte, en especial en Talara, las precipitaciones pluviales se ven en especial en esta temporada de verano, y para que no malogren los enseres, les ponían esos pilotes, esas bases. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se celebraba el cumpleaños, bautizo, matrimonio, o de repente quinceañero de una hija de uno de estos propietarios, le solicitaba al vecino, le decía: vecino, voy a tener una fiesta, a ver si me prestas su sala. ¿Qué hacían? Desarmaban, como era de madera, desarmaban la pared y se hacía un amplio ambiente, salón, ¿no? Porque las fiestas en esos tiempos no se celebraba con equipo, nada, se celebraba con orquestas, y buenas orquestas, porque usted recuerda, por ejemplo, Osvaldo Estudio 9, los Televé, los Sonoramas, Miel de Abeja, y muchas orquestas que han existido aquí en la ciudad de Talara. Y lógico, pues, que el vecino que prestaba el ambiente era el que se le servía la mejor presa, el choclón, ¿no? Son anécdotas que han pasado y se han vivido aquí en la ciudad de Talara. Tenemos Cine Teatro Grau, estaba alfombrado, ¿no?, tenía sus asientos de terciopelo, en el ecran, las cortinas, ¿no?, que no sé si tú recuerdas, de color conchevino. En las paredes, ¿no?, en las paredes habían unas altorrelieve con fotos, que identificaban a la región, ¿no? Era una infraestructura muy diferente al cine Talara, ¿no? Y son anécdotas, son historias que nosotros hoy la estamos compartiendo con ustedes, pues, ¿no?, a raíz de esta exposición que hemos hecho.
la parte final agradecerle a cada uno de ustedes por tener la paciencia de sintonizarnos lunes, miércoles y viernes. En la próxima edición estaremos ya ofreciéndole lo que ocurrió en el barrio San Pedro al cumplir 70 años. Hoy miércoles 15 fue su aniversario del barrio de San Pedro. Con nosotros será en una próxima edición.